Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlo. Esperando que todos estén muy bien. Bien chicos, en el día de hoy vamos a compartir dos temas muy interesantes, muy importantes, como es el tema de las enzimas y su clasificación y el tema referente a el ciclo de Krebs o ácido cítrico. Bien, entonces entremos en materia y vamos a hablar inicialmente de las enzimas. Bien chicos, las enzimas son catalizadores biológicos. Pero vamos a entender esto, ¿qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que acelera o retrasa una reacción bioquímica, pero él no participa en ella. Eso es lo que hace, ¿cierto? También se dice que las enzimas son proteínas específicas, y efectivamente lo son. Entonces una enzima es una proteína, ¿qué? Una proteína específica, ¿cierto? Cuya función o misión es actuar sobre un sustrato. Ok. Para que me puedan entender, imaginemos que tenemos un trozo de madera muy largo, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos unos tronquitos muy pequeños, sacar 30 troncos pequeños de ese tronco grande. Entonces utilizamos una motosierra. La motosierra viene siendo la enzima. Ella empieza a desdoblar, a partir esta macromolécula y la convierte en una molécula más sencilla. Ok, las enzimas, chicos, anteriormente se clasificaban de acuerdo al sustrato donde la enzima actuaba. Es decir, si el sustrato era sacarosa, entonces la enzima que actuaba sobre la sacarosa recibe el nombre de sacarasa. Si era un lípido, entonces la enzima recibía el nombre de lipasa, ¿cierto? Es decir, que se le colocaba el sufijo asa al final. Esta nomenclatura, a pesar que todavía hoy en día se utiliza, ya hay una nomenclatura más moderna, más adecuada, que la estableció la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, ¿cierto? Entonces esta Unión Internacional dio una clasificación específica, porque resulta de que con esta clasificación antigua había inconvenientes, porque a veces había varias enzimas que actuaban sobre el mismo sustrato. Entonces ya era muy difícil la clasificación. Entonces vamos a hablar de los siguientes tipos de enzimas. Entonces, un primer tipo de enzima tenemos las enzimas oxidorreductasas. Chicos, las enzimas oxidorreductasas, ¿cierto? Estas enzimas catalizan sustratos, ¿cierto? Donde se dan transferencia de electrones. Ellas transfieren electrones, ¿cierto? De una molécula a otra. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos este compuesto y tenemos un segundo compuesto. Recuerden que es una reacción reversible, va en ambos sentidos. Entonces va a transferir estos electrones para acá y entonces nos queda esto así. Listo. Aquí tenemos un ejemplo de una oxidorreductasa. Veamos. Otro ejemplo son las transferasas. Estas enzimas lo que hacen es transferir
un átomo a otra molécula. Ahora en este espacio de aquí. Un tercer tipo de enzimas son las hidrolasas. Estas enzimas lo que hacen es incorporar una molécula de agua a un compuesto, ¿cierto? Creándose una ruptura. Por eso le di el nombre de hidrolasas. Entonces tengo el compuesto más H2O me produce HA más BOH. ¿Listo? Ya rompió el enlace y ahí entró la molécula de agua. Otro tipo de enzimas, chicos, son las isomerasas. Las isomerasas son enzimas que lo que hacen es convertir un compuesto en otro completamente diferente. Recuerden que un isómero son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Veamos un ejemplo. Voy a borrar esta parte aquí. Veamos un ejemplo de isomerasas. Entonces tengo aquí 2, 3, 4, 5, 6. Lo que estoy haciendo aquí es la molécula de glucosa. Aquí tengo la glucosa. Entonces, la isomerasa lo que hace es que convierte la glucosa, la va a convertir en otro compuesto diferente que es la fructosa. Veamos. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, miren lo que sucede aquí. Entonces, chicos, esto que está aquí es una función aldehído, es una función orgánica, es una función aldehído, y la isomerasa lo que hizo fue que convirtió esta glucosa en otro compuesto completamente diferente. Este es un monosacárido, este es un monosacárido, pero con características diferentes. Esto es una aldosa y esto es una cetosa. ¿Listo? Bien. Veamos un quinto, que es la liasa. Otro tipo de enzimas son las liasas. Las liasas son enzimas, ¿cierto? Que se caracterizan porque rompen dobles enlaces para incorporar otros átomos de compuesto. Entonces, veamos un ejemplo. Yo tengo este compuesto aquí así. Más, voy a agregar este. Tengo aquí los dos compuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este doble enlace se va a romper y va a entrar aquí este átomo de X y aquí este átomo de Y.
Es decir, que al final me queda, mire, se rompe el doble enlace, aquí hay doble enlace, me queda enlace sencillo, y aquí entran los respectivos átomos. Y una última clasificación de las enzimas son las ligasas. Las ligasas son enzimas que se caracterizan porque lo que hacen es unir dos moléculas, es decir, formar nuevos enlaces. Entonces, catalizan este tipo de enlace. Entonces, veamos, por ejemplo, tengo un compuesto A, más tengo un compuesto B, miren, dos compuestos. Entonces, algo muy importante, para que una enzima ligasa una o dos compuestos, ¿cierto? Para formar un compuesto nuevo, eso requiere gasto de energía, es decir, en forma de ATP. Es decir, el ATP aquí se gasta y se convierte en ADP, ¿cierto? Este ATP que se gastó es para formar ese nuevo enlace. Entonces nos quedaría de esta forma. Ya aquí se nos formó un nuevo enlace. Listo. Ok, entonces de esta forma hemos hablado sobre la clasificación de las enzimas. Ok. Vamos ahora a hablar sobre el ciclo de Krebs. Bien, chicos, cuando hablamos del ciclo de Krebs, nos referimos a una ruta metabólica. Vamos a recordar rápidamente sobre qué significa la palabra metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones que ocurren dentro de un ser vivo, ¿cierto? Y que este metabolismo, chicos, comprende dos etapas. Una fase catabólica, que nosotros le llamamos catabolismo, y una fase anabólica, que nosotros le llamamos anabolismo. Entonces, el metabolismo como en sí tiene dos etapas, que es el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo, las macromoléculas son convertidas en moléculas más sencillas. Y el catabolismo se caracteriza porque produce energía en forma de adenosín trifosfato, es decir, en forma de ATP. Mientras que el anabolismo consiste, a partir de moléculas sencillas, formar moléculas más complejas. Y esto gasta energía en forma de ATP. Resulta de que las biomoléculas o biocompuestos que nosotros consumimos constantemente, es decir, estoy hablando de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas, pueden tener varias rutas metabólicas, y una de esas rutas metabólicas, y una de las más importantes, es el ciclo de Krebs. Recordemos que el ciclo de Krebs es una ruta metabólica que ocurre dentro de la mitocondria, y más específicamente en la matriz mitocondrial. ¿Y en qué consiste, chicos? Muy sencillo. Consiste en que proteínas, lípidos, y carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos también le conocemos con el nombre de glúcidos, o también le conocemos con el nombre de hidratos de carbono. Esos tres tipos de moléculas que nosotros consumimos, ¿cierto? Después que llegan al tracto digestivo, van específicamente
primero se convierten en, todas ellas generan un precursor muy importante llamado acetil-CoA. Es decir, que las proteínas, vamos a recordar aquí, las proteínas están formadas por aminoácidos, los lípidos por ácidos grasos y los carbohidratos o glúcidos en glucosa, en monosacárido. Tanto los aminoácidos, los ácidos grasos y la glucosa se terminan convirtiendo en acetilcoenzima A. Y este precursor es el que va a entrar aquí a esta el acetil-CoA entra aquí, y al entrar aquí se da una serie de reacciones bioquímicas que van a generar gas carbónico, van a generar agua y van a generar, lo más importante, ATP, el adenosín trifosfato. El ciclo de Krebs es supremamente importante por varias cosas. Una, por la cantidad de ATP que se genera. En el ciclo de Krebs se forman 38 ATPs, pero se gastan 2. Es decir, que la ganancia neta de moléculas de ATP en el ciclo de Krebs es de 36 ATP. Además, el ciclo de Krebs es el precursor, ¿cierto?, para la síntesis de muchos aminoácidos y de muchas moléculas energéticas, como es el AMP, es decir, el adenosín monofosfato, o el ADP, el adenosín difosfato. Se dice que el ciclo de Krebs es un ciclo que es anfibiólico, es decir, que tiene una ruta catabólica y una ruta anabólica. Esa es otra gran importancia del ciclo de Krebs. Entonces, para ir concluyendo, el ciclo de Krebs es una ruta del metabolismo muy importante por la cantidad de ATP que se forman, y este proceso ocurre dentro de la mitocondria. ¿Listo, chicos? Entonces, de esta forma hemos hablado sobre lo que son las enzimas y el ciclo de Krebs. Esta temática la profundizaremos en el taller complementario que les colocaré en el blog. Chao, se cuidan.